El problema empezó incluso antes de que Sofía llegara a la puerta de embarque. Un error en el sistema de reservas de la aerolínea provocó la superposición de asientos. Ya estaba acostumbrada a enfrentar contratiempos, pero hoy era diferente. Sofía ya se había enfrentado a retrasos en el transporte, discutió con un taxista por un mal cambio y, finalmente, corrió por los pasillos del aeropuerto para no perder el embarque. Aún así, ella permaneció serena. Luego de unos minutos de tensión en la cola, mientras la azafata intentaba resolver la confusión, Sofía recibió una disculpa formal por parte de la empresa y, como compensación, fue reasignada a primera clase. Eso la tomó por sorpresa. No era el tipo de beneficio que solía recibir. Por un momento pensó en negarse, pero algo dentro de ella le dijo que aceptara. Caminó por los estrechos pasillos del avión con la mochila atada al hombro y la mente llena de pensamientos, tratando de comprender cómo había sucedido todo tan rápido. La primera serie se sintió como un mundo diferente. Los amplios sillones, el silencio, la delicadeza del servicio y hasta el olor del ambiente transmitían una calma que contrastaba con la agitación que Sofía había enfrentado antes. Mientras organizaba su mochila en sus pies y ordenaba los papeles en su bolso, escuchó una conmoción proveniente de la parte trasera del avión. Incluso desde lejos podía oír el tono tenso de las voces. Un hombre intentó razonar con el diputado, que parecía avergonzado por la situación. Al parecer, había habido un problema con su reserva. El malestar era visible, no solo para él, sino también para los pasajeros que lo rodeaban. La cola de quejas creció, las miradas se impacientaron y el ambiente se hizo más pesado. Sofía observaba todo desde lejos, hasta que el hombre, ahora visiblemente avergonzado, empezó a recoger sus pertenencias con dificultad. La azafata le ofreció un asiento improvisado cerca del baño. Eso la molestó. Había algo en aquel hombre que despertaba un silencioso malestar, una especie de fragilidad escondida bajo su apariencia seria. Sin pensarlo dos veces, Sofía llamó a la misma azafata que la había ayudado a abordar. Habló en voz baja, entregó la tarjeta y pidió que trasladaran al pasajero a primera clase. También pidió que no se le informe sobre quién lo había hecho. El empleado vaciló un momento y luego asintió. El sistema aprobó el cambio y minutos después, el hombre apareció en la cabina delantera, buscando su nuevo asiento. Se sentó junto a Sofía sin sospechar nada, le agradeció a la azafata con un rápido gesto y se acomodó en su asiento con una expresión en blanco, como si tratara de mantener algo de dignidad en medio del caos reciente. Iba bien vestido, pero su cuerpo soportaba un peso visible. Sus hombros se encogieron de hombros, y su mirada estaba fija en un punto lejano, como si hubiera aprendido a desconectarse de su entorno para soportar lo que no podía cambiar. Sofía se limitó a observarlo por un momento, y luego volvió al libro que apenas podía leer. Esa presencia llevaba una energía extraña pero familiar. Era como si ese hombre, sin saberlo, hubiera sido colocado a su lado por una razón que aún no tenía sentido, pero que pronto se revelaría. Justo antes de que sirvieran el refrigerio, el hombre se levantó en silencio y se dirigió al baño del frente. Al pasar por la cortina que separaba las cabinas, se encontró con la misma azafata que había autorizado su traslado de asiento. Él le agradeció discretamente, pero la respuesta llegó precipitadamente. Sin mucha delicadeza, comentó que si realmente quería agradecer a alguien por estar allí, debería agradecerle a la chica del asiento de al lado. Ella fue quien pagó el precio de la mejora sin decir una palabra, y evitó que él se expusiera a la humillación de abandonar el avión. Se quedó paralizado por un segundo, como si la información no tuviera sentido. La voz de la azafata resonó entre los ruidos ahogados en la cabina, pero solo esa frase parecía tener sentido. Agradezca a la chica de al lado. Eso se repitió en su cabeza mientras regresaba a su asiento. Cuando se sentó, discretamente giró el rostro y comenzó a observar a Sofía más de cerca esta vez. No con la mirada arrogante de quien intenta descifrar a alguien, sino con la extrañeza de quien no sabe afrontar un gesto genuino. Sofía, ajena a la situación, estaba garabateando distraídamente en la esquina de una libreta. Su mente estaba lejos, pensando en las facturas acumuladas, los apretados horarios de trabajo y los estudios que se empeñaba en mantener vivos, aún con su injusta rutina. Trabajó 2 turnos como camarera, vendía dulces por encargo
e incluso daba clases privadas cuando le quedaban fuerzas. En sus pocas horas de descanso se sumergía en libros y videos sobre el mercado de valores, tema que la fascinaba y alimentaba su sueño de lograr una vida mejor. Ni siquiera sabía de dónde sacaba su fuerza, pero había algo en ella que nunca dejaba de avanzar. En ese momento, no recordaba haber hecho nada grandioso. Simplemente vio a alguien a punto de ser humillado y no pudo soportar quedarse quieto. Aún me dolía en la memoria el monto que estaba colocado en la tarjeta, ya que pesaría mucho a fin de mes. Pero curiosamente ella no se arrepintió. Los últimos minutos del vuelo transcurrieron en silencio entre ambos. A menudo miraba a Sofía, como si intentara comprender qué había detrás de esa calma. Ella, por su parte, mantuvo una postura tranquila, pero una sutil inquietud empezó a surgir en su interior. Era una sensación extraña, una ligera molestia que no podía nombrar. No fue incomodidad ni miedo. Había algo en esa mirada hacia un lado que parecía querer decir algo que no se podía decir. Cuando el avión aterrizó y comenzaron los anuncios de desembarco, los dos se miraron por un breve momento. Se intercambió un asentimiento contenido, casi imperceptible, pero suficiente para registrar una conexión silenciosa. Sofía sintió una ligera aceleración en el pecho, sin entender muy bien por qué. En medio de la avalancha de pasajeros, cada uno tomó una dirección diferente. No se dijeron nombres, no se intercambiaron palabras. El flujo del aeropuerto se los tragó a ambos, como si aquel encuentro hubiera sido solo uno entre muchos otros, pero algo dentro de ella se resistía a la idea de que eso fuera todo. Ese gesto, ese intercambio de miradas, ese silencio lleno de algo que no podía explicar, permaneció firme en su memoria, mientras caminaba hacia el área de recogida de equipaje, con los pasos lentos y la cabeza llena de compromisos. Sofía todavía intentaba ignorar la extraña sensación de que se había olvidado algo en ese vuelo, y sin darme cuenta, estaba apenas al comienzo de una historia que sería mucho más grande de lo que podía imaginar. Poco después de cruzar la puerta de llegadas, Sofía se dirigió al área de recogida de equipajes, todavía pensando en esa extraña sensación del vuelo. Rápidamente tomó su maleta, una ordinaria negra, con una pequeña cinta roja en el asa, y caminó hacia la salida. Fue entonces cuando lo volvió a ver. El hombre del avión estaba rodeado por dos guardias de seguridad vestidos con trajes oscuros. El movimiento fue sutil, pero firme. Hablaron poco y caminaron con paso decidido, dejando claro que no estaban allí por casualidad. El hombre parecía incómodo, pero no pudo resistirse. Su mirada baja y sus hombros tensos transmitían una tensión difícil de explicar. Eso conmovió a Sofía. Por instinto, ella se acercó. Pensó que estaba presenciando algo malo, un enfoque injusto o incluso un error. Tocó el brazo de uno de los hombres y le preguntó, sin rodeos, si todo estaba bien. La respuesta fue corta. Simplemente estaban siguiendo órdenes y le pidieron que no interfiriera. El hombre levantó la vista por un breve segundo y la reconoció. Ella no dijo nada, pero esa mirada duró lo suficiente como para dejarla desconcertada. La situación era confusa. Otras personas se agolparon a su alrededor. Alguien chocó contra ella, y la maleta que tenía en las manos cayó al suelo, junto a la que el hombre había dejado momentáneamente junto a ella durante la confusión. En las prisas, Sofía cogió la maleta equivocada, que era prácticamente idéntica a la suya. Avergonzada, retrocedió y decidió abandonar rápidamente el aeropuerto. Se sentía avergonzada por haber interpretado todo mal, pero al mismo tiempo, algo en ese intercambio de miradas la preocupaba. Caminó apresuradamente hacia la salida, cargando un equipaje que no le pertenecía, sin siquiera darse cuenta. Mi mente ya estaba concentrada en los compromisos del día siguiente, las facturas atrasadas, el cansancio acumulado. No tenía idea de que un desliz tan pequeño, mezclar dos maletas en medio de una situación inesperada, estaba a punto de cambiar por completo el rumbo de su vida. Después de salir del aeropuerto, Sofía se dirigió directamente a la estación de autobuses. Tomó el primer autobús hasta su pueblo natal, donde aún hoy vivía, y donde también vivía Diego, su novio desde pequeño. El viaje fue silencioso, acompañado solo por el sonido ahogado del motor y los mensajes que escribía y borraba en su celular, tratando de encontrar palabras para expresar lo que sentía sin saber exactamente qué era. Diego siempre había sido parte de su plan de futuro. Desde la época escolar, los dos crecieron juntos, se apoyaron mutuamente en los días difíciles y soñaron con una vida sencilla, pero construida juntos. Cuando llegó, vio a Diego esperando afuera de la estación.
La sonrisa contenida y el rápido abrazo no ocultaron el malestar. Sofía sintió al primer toque que había algo fuera de lugar. Afirmó estar agotado con la rutina laboral y dijo que todo volvería a la normalidad en cuanto pasara la fase de presión en la oficina. Sofía intentó creerlo, aunque el tono de sus palabras no la convenció ni a ella misma. Al llegar a casa, Diego dijo que necesitaría salir nuevamente y prometió que luego hablarían tranquilamente. Sofía entró al pequeño apartamento con la maleta cambiada. Al abrirla encontró ropa masculina sofisticada, un neceser refinado, un perfume caro y documentos que no tenían sentido en su realidad. Se sentó lentamente en el sofá, intentando asimilar lo que veía. Uno de los papeles le llamó la atención: una agenda en 3 idiomas, una carpeta con papeles corporativos y un reloj con un escudo que nunca antes había visto. Estaba claro que esa maleta pertenecía a alguien de un universo completamente diferente al suyo. Mientras tanto, todavía en la ciudad donde había aterrizado el avión, el misterioso hombre se encontraba en su propia mansión, en la habitación grande y silenciosa, con paredes en tonos neutros y una iluminación tenue. Colocó su maleta sobre el sillón y abrió la cremallera con la tranquilidad de quien espera encontrar sus pertenencias. Pero solo hizo falta una mirada para darse cuenta de que algo andaba mal. La ropa era sencilla, femenina, y entre ellas había una libreta con notas escritas a mano y una carpeta transparente llena de documentos cuidadosamente organizados. En la parte superior, un currículum. Tan pronto como vio la foto y leyó el nombre, supo exactamente quién era. Era de ella, la mujer del avión, la misma que había pagado su billete sin pedir nada a cambio. Lea el currículum con más atención. Una joven con múltiples experiencias, que lucha por mantener sus estudios mientras compagina varios trabajos. Al final, una frase destacó su pasión por el mercado financiero. Ese detalle lo atrapó. Se quedó allí, en silencio, con el papel en las manos. No fue solo el gesto generoso lo que llamó la atención. Ahora vio que había toda una historia detrás de esa mirada tranquila y esa actitud inesperada. Y por alguna razón que no podía explicar, le afectó más de lo que debería. A la mañana siguiente, Sofía se dio cuenta de que debía actuar con rapidez. La maleta que la acompañaba no contenía nada que necesitara, y la suya, ahora perdida, guardaba documentos imprescindibles para una entrevista de trabajo que se realizaría en los próximos días. Intentó no desesperarse, respiró hondo, sacó su teléfono celular y comenzó a buscar pistas en los papeles que encontró. No hay nombre directo, pero sí una etiqueta con iniciales discretamente bordadas en uno de los compartimentos internos y una tarjeta corporativa olvidada entre los documentos. Eso era todo lo que tenía. Con estos pocos detalles acudió a un centro de atención al cliente de la empresa, indicada en la tarjeta, dispuesta a dejar el bochorno a un lado, si eso le ayudaba a recuperar su maleta. Al llegar al domicilio, fue sorprendida por un edificio imponente, con una recepción lujosa, y gente bien vestida caminando por los pasillos de mármol pulido. Era el tipo de ambiente en el que se sentía fuera de lugar, pero no podía retirarse. Informó en recepción que necesitaba devolver un bolso que había sido canjeado en el aeropuerto y que creía pertenecía a un directivo de la empresa. Mientras esperaba, algo la molestó. Esa empresa, el nombre no le resultaba extraño, y entonces, casi por accidente, vio pasar un rostro familiar al final del vestíbulo. Diego. Vestía traje, llevaba un elegante maletín y hablaba por teléfono. Sofía se quedó helada. No tenía idea de que trabajaba allí. Ella permaneció paralizada durante unos segundos antes de intentar marcharse discretamente. Pero ya era demasiado tarde. Diego la vio, cortó la llamada y se acercó apresuradamente. Estaba visiblemente nervioso, pero también aliviado de verla. Antes de que pudiera explicar por qué estaba allí, él la sorprendió con una propuesta desconcertante. Dijo que ya no podía soportar la distancia emocional entre ellos y que, si realmente quería que todo saliera bien, debían empezar de nuevo lejos. Le propuso matrimonio y le sugirió que se mudaran a otro país donde pudieran dejar atrás sus problemas. Sofía apenas podía procesar lo que estaba escuchando. Solo estaba allí para intentar devolver una maleta. No tenía idea de que la búsqueda de un objeto perdido la enfrentaría a una elección que podría cambiar su vida para siempre. Tomada por la sorpresa de la petición y la confusión que había sentido desde su regreso a casa, Sofía se dejó llevar. El momento se sintió cargado de urgencia,
como si una respuesta negativa fuera a sellar algo que aún no estaba dispuesta a perder. Diego habló de una nueva vida, de nuevos comienzos, de promesas de un futuro diferente y lejano. Y aunque algo dentro de ella gritaba pidiendo precaución, la voz del miedo fue ahogada por la fuerza de la necesidad que se había ido acumulando durante años. Dije que sí, un sí vacilante, casi susurrado, pero suficiente para que Diego inmediatamente se pusiera a hablar de pasaportes, documentos y lugares lejanos. Sofía sonrió por fuera, tratando de creer que tal vez incluso sin entenderlo, esto podría funcionar. Los días siguientes estuvieron llenos de trámites, agencias de viajes, intercambio de mensajes y algunas llamadas sospechosas que Diego siempre intentaba terminar rápidamente. Sofía trató de ignorar las señales que crecían frente a ella. Había un vacío en sus ojos que ella ya no podía ocultar. Los preparativos continuaron sin la ligereza que ella esperaba. En cambio, había una prisa incómoda, un aire de improvisación y detrás de todo, un muro invisible que los separaba. Hasta que, sin ningún aviso claro, Diego dejó de responder. Al tercer día consecutivo de silencio, apareció en su casa con un sobre en las manos y una expresión ilegible. Simplemente dijo que no podía continuar, que había cosas de las que no podía hablar y que por muy difícil que fuera necesitaba seguir un nuevo camino. Y se fue. Sofía intentó comprender, le pidió que le explicara, le suplicó una respuesta. Él, sin embargo, se limitaba a repetir frases vagas, evitando tu mirada. Dijo que no se trataba de ella, que era una buena persona, pero que necesitaba salir del cuadro. Desesperada intentó retenerlo en la puerta, pero él ya caminaba hacia el auto, ignorando sus peticiones. No miró hacia atrás, no lo dudó, se subió al vehículo, aceleró y desapareció en la curva de la calle, como si huyera de algo que ni siquiera ella entendía. Sofía se quedó quieta, con los brazos colgando y el cuerpo insensible. La realidad parecía haber sido arrancada de sus manos en segundos. La lluvia empezó fina, casi imperceptible, luego se espesó rápidamente. Las gotas mojaron su cabello, su ropa, su alma. Sofía no se movió. Dejó que su cuerpo se deslizara hasta el húmedo suelo de piedra, con las rodillas dobladas y la mirada fija en la nada. Todo a su alrededor se estaba volviendo borroso. La promesa de un futuro deshecho sin previo aviso. La voz de Diego todavía resonaba en sus oídos como un susurro informe. Se sintió vacía, traicionada, perdida. Fue entonces cuando el teléfono vibró en su bolso. Ella lo ignoró la primera vez, pero la pantalla se iluminó de nuevo. Respondió con voz ahogada. Al otro lado de la línea, un asistente informó que el dueño de la bolsa intercambiada había solicitado una reunión para resolver la confusión. Sofía tardó un poco en responder. Aún con mano temblorosa, él simplemente asintió. Aquella llamada, sin que ella lo supiera todavía, fue el comienzo de un nuevo rumbo que la vida estaba a punto de tomar. Sofía llegó al lugar designado con su maleta cuidadosamente limpia y reorganizada. La dirección dada por teléfono era el mismo edificio imponente al que había acudido días antes para intentar devolver su equipaje. Ahora, con la mente más fría, intenté comprender lo que realmente había sucedido. Cuando la recepcionista confirmó que alguien la estaba esperando arriba, la ansiedad se apoderó de su cuerpo. Subió en el ascensor con las manos frías y el corazón acelerado. Al entrar a la habitación indicada, se encontró con el hombre del avión. Llevaba un traje impecable, y su postura era completamente diferente a cuando lo conoció. Ya no había ningún rastro de cansancio o desorientación. Era como si estuviera frente a otra persona. La saludó con un ligero gesto, educado, pero observando atentamente cada movimiento de ella. Sofía se sintió pequeña en ese ambiente, tratando de entender lo que estaba pasando. Durante los primeros segundos, todavía creía que Diego podría aparecer. No sabía si quería eso o si simplemente temía el reencuentro, pero a medida que pasaban los minutos y el silencio a su alrededor permanecía intacto, se dio cuenta de que él no estaba allí. Observó el espacio a su alrededor. Era la misma estructura donde había recibido la propuesta de matrimonio, pero con un ambiente diferente. Esta vez no hubo promesas, solo preguntas sin respuesta y una maleta intercambiada entre dos mundos. El hombre la miró con una mirada firme pero respetuosa. No hizo ningún esfuerzo por impresionar, y precisamente por eso llamó aún más la atención. Fue durante la conversación que la verdad empezó a salir a la luz. A través de información discreta, y sin que él alardeara de nada, Sofía descubrió que estaba frente a Alejandro García,
heredero de uno de los mayores imperios financieros del país. La maleta intercambiada lo había llevado hasta ella, pero la historia estaba más entrelazada de lo que podía imaginar. Durante la búsqueda del dueño del equipaje, este había sido llevado sin saberlo a la sede de la empresa donde trabajaba Diego, y ahora descubrió que esa empresa pertenecía a la familia de Alejandro. Todo parecía parte de una trama mayor que, casualmente o no, involucraba no solo su pasado, sino también posibilidades que aún no era capaz de comprender. En aquel ambiente silencioso e imponente, Sofía escuchó atentamente las palabras de Alejandro, sin poder predecir lo que vendría. La conversación, que inicialmente giró en torno al intercambio de equipaje, tomó un giro diferente cuando él reveló que ya sabía quién era ella incluso antes de ese vuelo. Explicó con tono directo y firme que Diego ocupaba un puesto estratégico dentro de la empresa y estaba a punto de ser ascendido a socio director. Dada la importancia de este tipo de avances, Alejandro siempre se preocupó de realizar personalmente un análisis final del perfil de los involucrados, incluidos los aspectos comportamentales y de relaciones externas. No era solo un requisito de protocolo, era una forma de proteger el apellido y los intereses de la corporación. Al enterarse de que Diego tenía una relación seria con una mujer ajena al circuito empresarial, decidió mirar más de cerca. Nunca imaginé, sin embargo, que la encontraría por casualidad en un vuelo cualquiera, ni que esta mujer tendría una actitud tan noble y espontánea. El gesto de Sofía lo desconcertó. Al cabo de mucho tiempo, algo que parecía parte de una investigación habitual de la empresa, se convirtió en un encuentro humano real que le conmovió de verdad. Alejandro mantuvo la mirada fija mientras contaba que días después de aquel vuelo, Diego fue llamado a una reunión. Hasta entonces, este encuentro solo serviría para formalizar su ascensión al nuevo cargo. Pero antes de que se presentaran los documentos, Diego reaccionó inesperadamente. Visiblemente tenso, comenzó a justificarse alegando que lo estaban persiguiendo internamente y que sabían demasiado de él. Nadie había hecho ninguna acusación, pero sus palabras lo delataron todo. Confesó graves fallos en la gestión de un importante sector de la empresa y, tratando de manipular la situación a su favor, expuso un esquema de corrupción que él mismo había ayudado a montar. Como si eso fuera poco, también reveló que estaba teniendo una aventura con una asistente de alto rango, alguien en quien la junta confía completamente. La habitación previamente neutral cayó en un silencio incómodo. Lo que iba a ser una ceremonia de reconocimiento se convirtió en un escándalo en tiempo real. Sofía escuchó sin poder ocultar el impacto. Era como si todos los nudos mal explicados de las últimas semanas se estuvieran deshaciendo a la vez, con fuerza y crueldad. Alejandro continuó diciendo que, dada la gravedad de lo que escuchó, no tuvo más remedio que exigir el despido inmediato de Diego. Y antes de que se tomaran medidas legales, Diego desapareció. Abandonó el país con su asistente, rompiendo el compromiso sin una sola palabra. El dolor de Sofía adquirió ahora contornos más profundos. Se sintió utilizada, traicionada y arrancada de un guión de vida que creía seguro. Pero Alejandro no habló con lástima. De lo contrario, dijo que había leído su CV, visto sus notas personales y que ese gesto en el avión era solo un reflejo de la verdadera fuerza que llevaba. Y así, sin rodeos, le ofreció la oportunidad de empezar de nuevo, a partir del mérito, de la capacidad. Dijo que no debería permitir que su historia se defina por la decepción, y que a veces lo que parece el final es solo el punto de partida. Por unos momentos, Sofía no supo qué responder. Su mente todavía estaba intentando procesar la avalancha de verdades que acababa de escuchar. Me sentí conmocionado, pero había algo en esa propuesta que sonaba diferente a todo lo que había escuchado alguna vez. No fue una promesa embellecida, ni un discurso vacío de motivación. Era una verdadera oportunidad, viniendo de alguien que ella creía que no le debía nada, y por eso quizás tenía tanto sentido. Aún incapaz de encontrar palabras, se limitó a asentir con un gesto comedido. Acepté, no por orgullo, ni por huida, sino porque sabía, en el fondo, que era hora de pasar página. Cuando salí de esa habitación, mi cuerpo se sentía cansado, pero mi corazón empezó a latir como no lo había sentido en mucho tiempo. Por unos momentos, Sofía no supo qué responder. Su mente todavía estaba intentando procesar la avalancha de verdades que acababa de escuchar. Me sentí conmocionado, pero había algo en esa propuesta que sonaba diferente a todo lo que había escuchado alguna vez. No fue una promesa embellecida,
ni un discurso vacío de motivación. Era una verdadera oportunidad, viniendo de alguien que, en su opinión, no le debía nada, aunque en el fondo sabía lo que le había hecho a Alejandro en ese vuelo. Y tal vez, eso fue precisamente lo que hizo que todo fuera más cierto. No había deuda ni obligación, simplemente reconocimiento genuino. Aún incapaz de encontrar palabras, se limitó a asentir con un gesto comedido. Acepté, no por orgullo, ni por huida, sino porque sabía, en el fondo, que era hora de pasar página. Cuando salí de esa habitación, mi cuerpo se sentía cansado, pero mi corazón empezó a latir como no lo había sentido en mucho tiempo. Los primeros días no fueron sencillos. Había inseguridad, miedo al fracaso y el peso de empezar en un lugar donde todo era nuevo. Pero algo había cambiado. Sofía empezó a despertarse más temprano, a revisar sus propios estudios y a aprender a confiar en sus habilidades. Era como si, poco a poco, estuviera reconstruyendo no solo su carrera, sino su propia imagen frente al espejo. El dolor seguía ahí, pero dejó de definir sus pasos. Llegó a comprender que no era necesario borrar su historia, sino simplemente reescribirla, y con el tiempo se dio cuenta de que ya no llevaba a Diego dentro de él. Se había convertido en solo un capítulo sin resolver pero cerrado. El futuro empezaba ahora a tener sentido. Decidida a aprovechar la nueva oportunidad, Sofía se sumergió en el trabajo. Y en ese ambiente donde antes se sentía fuera de lugar, empezó a destacar. Con el salario que le habían ofrecido, ya no necesitaría dividir su energía entre diferentes trabajos para mantenerse. Por primera vez, pudo centrar su atención en un único objetivo, con tiempo para estudiar, crecer y respirar sin el peso constante de la supervivencia. Sus ideas fueron escuchadas, su presencia respetada. No pasó mucho tiempo para que otros compañeros reconocieran su competencia, pero hubo una mirada en particular que la siguió con más atención. Alejandro, siempre discreto, observaba desde lejos. No interfirió, no trató con privilegios, pero en breves momentos, su mirada cruzó la de ella con serena intensidad, como si recordara el momento en que todo comenzó. Esa conexión de vuelo silenciosa, un gesto simple, pero que traspasó fronteras de clases, mundos, intenciones. Y ahora, frente a la mujer en la que se estaba convirtiendo, había algo nuevo en sus ojos, algo que quizás todavía tardó en decirse, pero que creció en silencio. Sofía, por su parte, ya no buscaba respuestas en los demás. Descubrió que hay preguntas que solo el tiempo responde, y entre un encuentro y otro, entre los informes, los desafíos del nuevo cargo y los silenciosos días de concentración, empezó a ver más claramente la fuerza que había cultivado mientras luchaba por sobrevivir. Ahora podría elegir conscientemente, no por necesidad, y con eso llegó la libertad de reescribir tu propia historia, sin miedo a abandonar lo que ya no te servía. Ya no lo definían las pérdidas, las promesas incumplidas o los caminos equivocados. Estaba entera, más segura, y con una visión de futuro que no dependía de nadie más que de ella misma. Pero hubo algo que quedó, discreto, entrelazado en el tiempo. Una mirada que cruzó la de ella con respeto y atención. Alejandro no invadió sus espacios ni confundió intenciones. Era una presencia firme pero contenida. Había dulzura en la forma en que la trataba y algo más en los momentos en que el silencio lo decía todo. Sofía también lo sintió. Fue sutil pero real. Aquel sentimiento inexplicable que había nacido en el vuelo ahora empezaba a tener sentido. Un impulso tranquilo, silencioso pero constante que le recordaba que no todo estaba perdido. No necesitaba promesas, solo tiempo. Al salir de la empresa esa tarde, miró hacia atrás por un momento. La puerta estaba entreabierta. Tal vez el destino solo había esperado a que ella tuviera el coraje de convertirse en quien siempre fue. Y ahora, por fin, estaba lista para permitir que algo nuevo floreciera, donde antes solo había dolor.